Hoy vamos a analizar un caso de principios del siglo XX, así que relájense mientras nos dirigimos a Australia. Jorge David Silver nació en Homebush, cerca de Mackay, Queensland, Australia. Sus padres llegaron desde Sri Lanka, antes Ceilán, durante la fiebre del oro de 1870. La familia era muy religiosa y Jorge, desde joven, halló consuelo en la iglesia local. Con el tiempo, se volvió una figura querida y fue apodado la mascota de la iglesia. Con el paso de los años, y mientras Jorge llegaba a la adultez, encontró trabajo como peón en la vasta extensión de Alligator Creek, un puesto remoto a 20 millas de Mackay. Su empleador era un hombre llamado Charlie Ching, quien era de ascendencia de Hong Kong, y él mismo había viajado a Australia durante la época de la fiebre del oro. Su esposa Inés era de Barnstable, Inglaterra. Al casarse, vivieron en Mackay y atendían una tienda para la comunidad. Luego se mudaron a Rockhampton por 14 años. En 1905, atraídos por el entorno de Mackay, la pareja inició un nuevo proyecto y cultivó caña de azúcar. Para 1908 ya estaban en el tranquilo Alligator Creek, rodeados por la belleza del paisaje australiano. Vivían en una casa modesta con sus 4 hijos menores. Los 2 mayores ya se habían ido de casa. La casa no era lujosa, era simple, de lámina ondulada y piso de tierra. Curiosamente, la cocina estaba separada. Aunque llevaban una vida modesta, estaban en mejores condiciones que Jorge Silver. Aunque había sido criado como un miembro respetuoso de la comunidad, creció en un hogar muy pobre. Aún así, mantenía la esperanza de casarse con Maud, la hija mayor de los señores Ching, de 17 años. Jamás habló de esto con el señor Ching. En cambio, se lo confió a un vecino, expresando su intención de comprar un terreno al padre de ella y construir una casa para poder casarse con Maud y así poder formar una familia propia. Sin embargo, el vecino dudó que pudiera casarse y le dijo cruelmente: «No puedes casarte, no tienes dinero, cobijas ni pantalones decentes. ¿Por qué querría una chica casarse contigo?». No sorprende que el señor y la señora Ching rechazaran otra vez las esperanzas del joven. Maud rechazó sus avances, acabando con sus esperanzas de casarse y formar una familia. Con sus sueños rotos y el corazón pesado, su desesperación creció. El viernes 17 de noviembre de 1900, Carlos Ching anunció que iría al molino de Plain Creek por suministros y el salario de Jorge Silver. Dijo que estaría fuera casi todo el día. Cuando el señor Carlos Ching regresó, se sentía una sensación de anticipación en el aire. Se acercó a su casa, solo para encontrar a Jorge Silver merodeando afuera. La puerta estaba bien cerrada con llave. El señor Ching preguntó a su peón si sabía dónde estaba su esposa, y Jorge Silver respondió que creía que la señora Agnes Ching se había ido con los niños a visitar a un vecino. El señor Ching pensó que esto era extraño, y la explicación de la ausencia de Agnes y los niños de alguna manera no le parecía cierta. Pero en lugar de ir a buscarlos, se retiró a los modestos confines de la cocina para tomar un poco de té, y junto con su peón esperó a que la señora Ching regresara, pero ella no volvió. Mientras avanzaba la noche y crecían las sombras, la inquietud de Charles aumentaba. Agnes nunca se iba sin avisar a dónde iba. Ya para entonces estaba oscuro, así que decidió que debía ir a buscarla. Acompañado por su ayudante de la granja, fue a tocar las puertas de las propiedades cercanas, pensando que tal vez Agnes no se había dado cuenta de la hora y estaba disfrutando de una conversación con algún vecino. En cada casa que visitaba, le decían que no habían visto a Agnes ni a los niños. Con el tiempo, su ansiedad aumentaba. Finalmente, ambos regresaron a casa y Carlos Ching seguía preguntándose dónde estaba su esposa. Le pidió a su ayudante que sostuviera la linterna mientras él rompía una ventana y entraba. Pero cuando entró, fue recibido por algo que desgarró lo más profundo de su alma. Su esposa de 45 años, Agnes, su hija de 17 años, Maud, su hijo de 5 años, Huey, y su hija Winnie, que aún no tenía 2 años, yacían sin vida. Sus cuerpos estaban colocados uno junto al otro, en una especie de abrazo macabro. Había una sábana cubriéndolos, y sobre ella se encontraba una Biblia. Desesperado, Charles Ching presenció una tragedia incomprensible y ahora sentía dolor e incredulidad. Al observar bien, notó que Agnes y Maud habían sido baleadas y que los 2 niños parecían golpeados y arrojados contra la pared.
Cada vida perdida pintaba un retrato inquietante de brutalidad sin sentido, que dejaría una mancha indeleble en la conciencia colectiva de todos los que fueron testigos de tal crueldad. El señor Ching, en shock, mandó a su peón a la propiedad vecina por ayuda. Los medios de comunicación eran pocos y las líneas telefónicas no funcionaban, probablemente cortadas por el autor del crimen. El vecino le dio un caballo a Jorge Silver para que fuera a la estación de policía y avisara a las autoridades urgentemente. Aún no se sabía dónde estaban los otros dos niños Ching, pero sus mochilas seguían en la casa. Cuando el señor Jorge Silver se fue, se llevó un paquete consigo y no fue muy rápido en llegar a Mackay. Al llegar a la estación de policía, supo que el oficial ya había sido alertado porque alguien logró contactarlos. Jorge logró decirle que creía que el crimen fue cometido por bandidos del monte. El inspector Sweetman y otros oficiales acudieron de inmediato a la casa e inspeccionaron la escena. Las contraventanas manchadas de sangre daban testimonio de la violencia que había azotado el hogar de los Ching. Al día siguiente, el doctor William Hoare, el médico forense del gobierno, realizó una autopsia al fallecido. Confirmó que la señora Ching y su hija Maud fueron baleadas y los otros dos niños murieron por fuertes golpizas. La policía habló con los vecinos, quienes comentaron que entre las 2 y 3 de la tarde oyeron disparos, pero no les dieron importancia porque era algo común. Para buscar a los dos niños desaparecidos, se pidió ayuda al rastreador australiano Charlie Dighton. En medio del extenso paisaje, su aguda vista encontró rastros de huellas, lo que llevó al grupo de búsqueda más cerca de descubrir el misterio detrás de su desaparición. A 1,5 millas de la granja hallaron los cuerpos de Eddie Ching, de 9 años, y su hermana Dolly, de 7. Eddie fue baleado y Dolly golpeada. Había huellas que salían del área. Los niños de la escuela estatal de Alligator Creek estaban abrumados por el dolor e incredulidad, su inocencia destruida por lo ocurrido a sus compañeros, mientras la noticia se difundía en el patio. Eso cubrió de tristeza el ambiente antes animado, mientras todos intentaban comprender la tragedia. Con el avance de la investigación, el sargento detective Thomas Head arribó desde Townsville para dirigir el caso. Pronto sospechó del peón Jorge David Silver, pues sus movimientos parecían extraños, según el sargento detective. Notó que sus respuestas al interrogarlo eran a menudo contradictorias. La versión del señor Silver sobre su paradero el día del asesinato parecía sencilla al principio. Dijo que al salir el señor Ching, él disparaba a un halcón con su arma. Agregó que descansó la tarde bajo la sombra de un árbol cerca de las vías del tren. Al profundizar, los investigadores hallaron más inconsistencias en sus declaraciones, cuestionando la credibilidad de su historia. El árbol que mencionó como refugio seguía siendo esquivo y no pudo señalarlo cuando los oficiales lo pidieron. Le dijo a la policía que creía que un trabajador migrante era responsable del crimen. Al interrogar al trabajador migrante, varios testigos declararon sobre su paradero. Durante el día, la policía debió avanzar entre mentiras y verdades a medias. Un rayo de claridad surgió gracias al testimonio de Grace Carey, una joven estudiante, que les dijo a los oficiales que había visto al señor Silver el 17 de noviembre. Ella recordó que él llevaba pantalones caqui y camisa azul y hablaba con los niños Ching cerca de su casa. Era extraño porque los oficiales documentaron que el señor Silver llegó a la estación ese día con pantalones oscuros. Aunque parecía menor, esto aumentó las sospechas sobre él. La gente pensó que sabía más sobre lo ocurrido a la familia Ching de lo que admitía. El caso avanzó cuando Jorge Silver admitió al sargento detective haber quemado ropa con sangre de animal. Cuando le preguntaron sobre sus acciones, dijo que temía ser implicado injustamente en el crimen. Luego llevó a la policía al lugar donde había desechado la ropa. Entre los restos calcinados había un revólver que el señor Silver dijo comprar en Brisbane, pero el señor Ching reconoció una arma como de su difunta esposa. Las huellas que se habían descubierto cerca de donde se encontraron a 2 de los hijos de Ching fueron comparadas con las botas de George Silver y coincidían perfectamente. Tras 5 días, el sargento Thomas Head pensó que había pruebas suficientes para interrogar más a George Silver. Al saber que la policía lo interrogaba otra vez, crecieron la sospecha y la indignación de la gente.
Hubo gritos de justicia para la familia Ching, temiendo una posible reacción de la comunidad. Finalmente, sucumbió a la presión y confesó el crimen. En su confesión, implicó a dos vecinos llamados Dooley Kahn y Carlos Butler como también responsables de los asesinatos. Sin embargo, tras una investigación exhaustiva, las autoridades no encontraron pruebas que respaldaran su afirmación de tener cómplices. En marzo de 1912, Jorge David Silver fue juzgado por asesinato. El caso atrajo gran interés público y la atención de Australia. La comunidad esperaba justicia por las vidas perdidas y la inocencia robada, mientras la sala del tribunal se llenaba de reporteros, curiosos y ciudadanos preocupados. Era evidente que el crimen aún pesaba mucho en los corazones de los habitantes del pueblo. Jorge David Silver fue acusado solo de un asesinato, ya que ese cargo implicaba la pena de muerte. La fiscalía describió un motivo escalofriante. El acusado buscaba venganza tras ser rechazado por la señorita Mo Ching para casarse. En el juicio, varios testigos de Alligator Creek, incluidos vecinos y residentes, testificaron. Pedro Antonio, un vecino, relató un incidente relacionado con el acusado. Según el señor Antonio, le había dicho al señor Silver que había escuchado que el señor Ching a veces causa problemas al no pagar los salarios de quienes han trabajado para él. Declaró al tribunal que el señor Silver dijo: «Si me causan problemas, yo también se los causaré». El señor Antonio contó que preguntó al señor Silver cómo les causaría problemas y él respondió: «Probablemente mataré a algunos». Aunque la opinión pública lo consideraba culpable y enfrentaba muchas acusaciones, Jorge Silver sostuvo su inocencia, pero optó por no testificar en su defensa. La sala del tribunal se volvió un campo de batalla verbal, donde los abogados defensores cuestionaron el caso de la fiscalía y la integridad de las pruebas, alegando coacción y encubrimiento de las autoridades. Afirmaron que su cliente solo había confesado el crimen porque fue golpeado mientras estaba bajo custodia por oficiales de policía, las mismas personas que deberían estar haciendo cumplir la ley. La fiscalía informó al tribunal que el acusado no estaba arrestado y declaró voluntariamente. La ropa carbonizada como evidencia resultaba intrigante, especialmente considerando el hecho de que Jorge Silver había robado un reloj de su empleador, el cual fue posteriormente encontrado entre los restos de las prendas quemadas. A pesar de esto, la defensa mantuvo firmemente la inocencia de su cliente y continuó refutando la evidencia en su contra, cuando tanto la fiscalía como la defensa presentaron sus argumentos finales. El juez Lucin resumió el caso antes de enviar al jurado a deliberar. Sin embargo, se notó un cambio evidente en el acusado durante el resumen, ya que la actitud de Jorge Silver se transformó en una de ansiedad y preocupación. El jurado solo deliberó durante 20 minutos antes de regresar y declarar culpable al señor Jorge David Silver. El juez Lucan ofreció al señor Silver la oportunidad de hablar ante el tribunal. Con una mirada medida, dirigió su atención al jurado y, a pesar del peso del momento, de manera serena y con voz clara, proclamó su inocencia. Cada palabra reflejó su convicción y resonó en la sala del tribunal con determinación indudable. Sin embargo, a pesar de sus declaraciones de inocencia, el juez Lucin lo sentenció a muerte. Jorge Silver, sin notar la gravedad del momento, permaneció impasible mientras se leía la sentencia. El veredicto se apeló, pero el ejecutivo decidió que la ley siguiera su curso. En la cárcel de Bogaro, antes de su ejecución, Jorge Silver recibió asistencia de su consejero espiritual. El 10 de junio de 1912 pasó sus últimas horas rezando antes de ser llevado a la horca. Agradeció a los oficiales por su amabilidad, reiteró su inocencia y afirmó que no recibió justicia en el juicio, encomendándose a Dios. «Tranquilo», recitó el Salmo 23, y mientras tanto abrieron la trampilla y Jorge David Silver fue ahorcado. Hola a todos y muchas gracias por escuchar. Como siempre, por favor, dejen cualquier comentario o retroalimentación que tengan y espero verlos a todos de nuevo en el próximo Briefcase.